Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Lactocilo Gold, el líder en inoculante para silaje. Contiene 7 lactobacilos con Lactobacillus buchneri que controlan el proceso fermentativo. Comprobada efectividad en todo tipo de silajes. Nueva fórmula liofilizada. No requiere cadena de frío. BASF. We create chemistry. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Plemsilaje, la empresa forrajera más importante y de mayor capacidad operativa del país. www.plemsilaje.com. Bueno, muchas gracias a Maizar por la invitación y vamos a presentar al primero de los panelistas. Es el doctor Guillermo Álvarez Reina, es médico veterinario recibido en Tandil en el año 73, tiene posgrado en nutrición bovina y en reserva de forrajes en Estados Unidos, es asesor privado especialmente en temas de lechería, es integrante de la Comisión de Forrajes de Maizar y es el técnico, es parte del servicio técnico de la empresa Martínez y Estané. Bueno, adelante Guillermo con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto de estar charlando estos temas, de lo tanto que hay que hacer todavía alrededor del silaje de maíz para poder optimizar y estar sacándole el máximo de posibilidades que tiene esta planta, que es una maravilla de la naturaleza, orgullo de ser americana para el resto del mundo, históricamente es así. Así que en esta charla voy a sucintamente qué es lo que podemos hacer con la planta de maíz en el tema de ensilar o hacer silaje para la nutrición animal, y que vamos a ver qué oportunidades nos brinda cada una de las cosas que podemos hacer con la planta. Yo dividiría la planta de maíz o los silajes de planta de maíz en dos grandes grupos, que unos son los concentrados y otros son los voluminosos. Los concentrados son los que verdaderamente tienen mayor concentración energética, que son, por ejemplo, el grano seco entero, que ya lo conocemos,
lo que hace unos años ha empezado a circular por nuestro país, que es el grano húmedo, quebrado o molido. Esto de quebrado y molido también es un punto a discutir. El grano reconstituido, esto se hace en muchos lugares del mundo, que es agarrar el grano seco y agregarle agua para aprovechar la ventaja de tenerlo como grano húmedo nuevamente. Después tenemos el Elach y después tenemos el snaplage. Acá quiero aclarar muy bien este tema porque cada una de estas cosas, de estas dos últimas cosas, como explicaré después, se hacen con diferente maquinaria. Hay una especie de confusión que la vamos a aclarar en el transcurso de la charla. Y cuando entramos en los voluminosos, nosotros lo que podemos hacer con la planta es el toplage, que es la parte superior de la planta a nivel de la última espiga para arriba, ¿no es cierto?, que como ya empezarán a darse cuenta, deja mucho tallo abajo, y vamos a ver por qué. Después podemos hacer el staflaje, que es lo que queda después de hacer el toplaje, y lo que conocemos todos como planta entera, que es el picado tradicional que conocemos en la República Argentina. Cuando vamos a grano seco entero, lo podemos utilizar de muchas maneras, lo damos entero o molido, ¿no es cierto? Siempre es mejor darlo molido, el grano seco, precisamente porque su cutícula ya sabemos que las bacterias no pueden atravesarlo, entonces lo que no procesa en masticación el animal pasa directamente de largo por el intestino y aparece en la bosta. Esto, yo les voy a ir mostrando en inglés cómo se le llama a esto, para cuando lean algún artículo importado estén en concordancia y sepan de qué se está tratando. El grano seco es shelled corn o whole shelled corn, que es, como dicen, según en la parte de Estados Unidos que ustedes estén. Lo dan en los comederos y están estos comederos de autoconsumo, últimamente están puestos en boga, que es para ahorrarse el tratar, por ejemplo, en este caso es una recría, donde se suministraba grano seco entero después del pastoreo, se le abría para que comieran los animales, pero últimamente hay herramientas diseñadas precisamente para mezclar, hacer una ración completa con el speller de girasol, el grano entero, speller de girasol y speller de minerales, para acercar mucho más a una ración como si fuera un TMR o una ración mixta total. Esto es precisamente lo que se está usando en carne muchísimo y en la recría de las vaquillonas también, para compensar los valores energéticos que necesita para desarrollar bien sus ubres en la recría y llegar a un buen peso para la presa. Conocemos el grano húmedo de maíz, que tiene varios nombres en inglés según la universidad y según quien lo muestre. Es high moisture corn, high moisture air corn, high moisture shelled corn, ground shelled corn, rolled high moisture shelled corn, que descansa un poco, pero es nada más que grano húmedo, que está cosechado con el 28 al 35 de humedad. El 35 de humedad sabemos que el maíz fisiológicamente lo detectamos este punto de 35 porque es el punto negro. Cuando cierra el ombligo ya no le entra más nada. Ahí ya se le puede entrar con la cosechadora, ¿no es cierto?, para levantar ese grano. ¿Por qué? Porque tiene algunos puntos más de proteína, pero cuando hay una producción muy grande de grano, los puntos máximos de proteína de 12% que se pueden encontrar ahí son aprovechados por el animal. En cambio, seco o más maduro el grano ya empieza a bajar y están en un 8 o 9%. De alguna manera es grano húmedo de maíz, se puede hablar mucho alrededor de esto, pero vamos a seguir adelante, porque es sacado con la cosechadora común, que la regulación es distinta que para grano seco. Hay que ponerla en velocidad de trigo, hay que cerrar, cambiar los vientos y todo eso. Cualquier cosechero saca grano húmedo con cualquier tenor de humedad por arriba de 28 y 35, siempre teniendo la precaución de que no largue mucho por la cola, porque el viento en la zaranda tiene que estar
destinado en el primer tercio de la zaranda. Pero eso es cosa de los cosecheros. Ese grano, una vez que sale con el carro tolva, va a parar a los aparatos que lo quiebran, que antes eran los molinos de martillo, y hoy día todas las máquinas tienen quebrados con rodillos diferenciales por la sencilla razón de que tienen mucha más capacidad ahora y necesitan menos potencia de HP por tonelada comparada con los molinos de martillo, que también hay en el mercado, pero son muy ineficientes y sale muy caro el kilo de materia seca de ese grano con los molinos de martillo. Para que ustedes vean la importancia que tiene en el mundo, esto es Canadá y Estados Unidos, fíjense todo el proceso de ese grano, cómo son las diferentes maneras que tienen ellos de moler el grano, quebrar el grano, para ser ofrecido en el rumen, que alimente rápidamente a las bacterias que se pongan a trabajar y poder conservarlo por lo menos 6 meses. En los últimos estudios, conservándolo 6 meses, aumenta de 89 a 92, 93% de digestibilidad. O sea, guardarlo por 6 meses y utilizarlo después de los 6 meses, todavía aumenta unos puntos en digestibilidad el mismo grano que guardamos. Se puede hacer en bunker y se puede hacer en embolsado. En bunker está muy bien pisado, tiene que tener por lo menos, cuando se hace un silo bunker, por lo menos 890, 920 kilos por metro cúbico, por la sencilla razón de que saque muy bien el aire y no le dé la oportunidad al crecimiento de los hongos cuando no se hace un tratamiento antifúngico antes de guardarlo adentro del bunker. Y cuando está bien hecho un silaje de grano húmedo de maíz, hay que sacarlo obligadamente con una fresa, no se puede sacar con una pala extractora porque es una pared con esos índices de 890, 920 metros cúbicos kilos por metro cúbico. El embolsado ya lo conocemos, no necesita tanta compresión porque es un ambiente anaeróbico directo y en una sola operación viene, lo muele y ya lo guarda, con la ventaja de que en 20 días ese silaje ya está perfectamente hecho y se puede utilizar en la composición de la ración del campo. Cuando tenemos grano seco y queremos mejorar, una chance que tenemos es el grano reconstituido de maíz, que no es nada más que grano seco más agua. En el proceso de quebrado se le va agregando agua, se le reconoce como grano reconstituido, que es recon, la cifra recon, que se le mete hasta un 30% de agua. ¿Y en qué termina eso? Termina en un grano húmedo con las mismas características. Transformamos un grano seco en un grano húmedo y como dato ilustrativo, esto se hace mucho en los feedlots que necesitan, que no pueden hacer el grano húmedo todo en el mismo momento para el ciclo, sobre todo los feedlots grandes en carne, y utilizan precisamente de reconstituir lo que van a utilizar 3 o 4 días por delante para poder aprovechar en el rumen esa explosión de energía que se necesita para la producción. Acá entramos en lo que el Erlash, que es donde se confunde mucho la gente, porque el Erlash, conocido como corn cob mix, es solo grano y marlo, o parte del marlo, no todo el marlo. Eso se hace con las cosechadoras, reguladas específicamente para esto, con un retorno limitado a la tolva para que no haya un repicado de lo que está. Pero de alguna manera, como no nos importa, es para que no tire por la cola. Y esta es la definición del Erlash. El Erlash, como se conoce técnicamente, inicialmente, el nombre original, es hecho con una cosechadora. Después van a ver esto que nosotros llamamos snaplage, que es el verdadero nombre técnico, que es el choclo entero, digámosle así, que es grano, marlo y chalas, ¿no es cierto? Que eso sí está hecho con las cosechadoras que pueden estar
provista con unas picadoras de un snapper, que es muy parecido a un maicero, ¿no es cierto? Y que se aprovecha la capacidad que tienen los crackers de las máquinas estas automotrices. Entonces se craquea todo el material y se hace precisamente un alimento que tiene muy buena concentración, menos que la del grano húmedo, pero bueno, estamos en una alta producción por hectárea y bueno, también se puede conservar el silo bunker o el silos embolsados con las embolsadoras de forraje comunes. Se aconseja hacer esto con el 38-40% de humedad para evitar pérdida de líquidos por compresión en el pisado, que lo que decimos runoff, que es el arrastre de líquidos en donde barre las proteínas y los azúcares en los líquidos, que yo los quiero adentro del rumen y no que se me escapen en correnterías contaminando. Esto es en líneas generales lo que es un snapper y cómo va una autopropulsada sacando esas espigas, procesándolas y mandándolas al vaso. Esto es snaplaje. Toblaje. Ya entramos en lo que son los voluminosos. El toblaje esto high cut silage es corte alto, ¿no es cierto? Que es cortando la planta a nivel de la espiga inferior de ahí para arriba. Se confecciona con picadoras de forraje con cabezales moisedos modificados o con los cabezales de corte modernos, ¿no es cierto? Ustedes ven en esta figura lo verde, que es lo que ya cortó la máquina, y que vean lo que queda abajo, que lo vamos a utilizar después en otro tipo de silaje que vamos a especificar para qué es. Cuando hablamos de que la parte superior lo puede hacer una picadora de forraje, tiene que modificar el maicero común, ¿no es cierto? Tiene que, fíjense que se le adiciona un disco de corte para poder cortar netamente la planta a esa altura cuando no se dispone de los cortes modernos, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense la diferencia que queda en el resto cuando nosotros hacemos el toblaje sin discos, con discos traseros y discos delanteros, y fíjense que hay una importante en los sin discos o en los discos traseros de pérdida de kilos de materia seca por todas esas hojas, son kilos de materia seca que se pierden, que los quiero adentro del rumen. Y el establaje es lo que queda de la parte inferior de la planta, que es el remanente del toblaje. Esto se utiliza para dar fibra, se abre la picadora, es para dar fibra, se abre a 3, 4 o el máximo que pueda dar el corte, 3, 4, 5 para hacer fibra efectiva, que necesitan las vacas de alta producción que todavía no tienen suficiente cantidad de fibra detergente neutro efectiva, que es la fibra que sirve para masticar. Ha perdido la vaca la cantidad de veces que mastica, están en el orden de los 19, 20.000, hay que llevarla a 30, 35.000, lo ideal es 40.000 veces que la máquina mastica, por la sencilla razón de que tenemos que aprovechar el buffer, que es el bicarbonato de sodio, que a las 35.000 veces para arriba está dando 1.8, 2 kilos de bicarbonato de sodio que me va a proteger el rumen. Esa es la importancia que tiene este tipo de silaje para hacer que la vaca mastique. No es un alimento que tenga mucha cantidad, que se le pueda extraer mucha cantidad de nutrientes, pero el objetivo es precisamente que la vaca me mastique. Esto es una patente, como ya han visto, de un señor que quiso hacer, para bajar los costos, hacer todo en una sola pasada, toblaje y establaje en una sola pasada, y bueno, esto es cuestión de que el que lo quiera hacer tendrá que pedirle permiso a la patente. Y después tenemos el silaje de planta entera, que ya lo conocemos desde hace muchos años, que una vez hecho el silaje podemos charlar todavía muchísimo más que hay alrededor de todo esto, que es las pérdidas por confección y las pérdidas por extracción, que bueno, es un tema muy largo que lo hablaremos en un futuro.
Así que fíjense ustedes cómo están medidos todos estos sistemas en su concentración energética. Fíjense todos los de alta concentración, que son todos muy parecidos. Hay que aprovechar lo que tenemos en la Argentina para poder realizarlos. Y los estudios de la concentración de energía están dados. Fíjese de arriba para abajo las megacalorías por libra, bueno, está por libra, nosotros hablamos en kilos, de la energía neta de ganancia, en este caso que es la de lactación. Fíjense cómo va descendiendo de más concentrado a menos concentrado. O sea, normalmente damos grano húmedo más silaje de planta entera a vacas de alta producción, que no le podemos meter todo el silaje de concentración de 2.4, 2.5, 2.6 de megacalorías porque no le entran por día. Le tenemos que adicionar una alta concentración en poco volumen que se traduce en la confección de grano húmedo para lograr los picos de alta producción de 35, 40 litros arriba. Ahora fíjense que hace bastante tiempo que se conoce que la leche producida es el 10% de genética. Hemos puesto mucho énfasis muchos años. La genética, tenemos muy buena genética, diría a la altura de muchos lugares de Canadá y de Estados Unidos, pero no producimos los litros que producen ellos, precisamente porque no tenemos el manejo y tenemos fallas en la nutrición, que es el 60% del litro de leche. Ahora, para ejemplificar y para ir redondeando un poco el silaje de maíz en sus diferentes tipos, qué es lo que nos pueden dar en leche. En la Argentina, entre el 42 y el 46% de la leche viene del silaje de maíz, para que se den cuenta de la importancia en la proporción nutricional que tiene, que con 2.5 megacalorías, que es un buen silaje, un silo bueno de las partes de arriba, pero pongamos que tengamos esa suerte de tener 2.5 megacalorías por kilo de materia seca y que tengamos, que nos llueva bien y que tengamos 65.000 kilos de materia verde por hectárea, que no es un extraordinario rendimiento, no es de los mejores que hay en el país, ¿no es cierto? Que al 36% de materia seca tenemos tantos kilos de 23.400 kilos de materia seca multiplicado, levantamos 58.500 megacalorías por hectárea. Ahora, yo acá ejemplifico con un número que es la energía de lactación. Cuidado que no es la energía que necesita la vaca para mantenerse, para caminar, para todos sus gastos que hay, pérdidas de orina y en ese. Yo lo traduzco para que ustedes vean qué es lo que puede producir el silaje de maíz. Solamente si yo utilizaría el silaje de maíz para la producción de leche, cubriendo ya todas las necesidades. Fíjense la cantidad de litros de leche que me da el silaje de maíz con estas características, que son casi de 50.000 litros de leche por hectárea. Ahora, el maíz, como tampoco tiene límites, fíjense que yo tomé un dato para que ustedes sepan a dónde puede llegar el maíz y a dónde pueden llegar los buenos cultivos de maíz en la República Argentina. Que suponiendo que yo tomo los 38.600 kilos de grano solo que cosechó el señor David Hula en el año 2019 en la prueba anual de maíz que hay medida en Estados Unidos, que yo lo traduzco a calorías, me puede dar 112.808 litros de leche por hectárea. O sea, tenemos que trabajar todavía mucho en los cultivos de maíz para que el grano, que es la llave de lo que nos va a dar la energía, pero la planta también, mejorando las plantas, porque de ahí sacamos también energía con los carbohidratos que tiene la planta en su composición, menos la lignina, que sumado a la del grano, nos pueden dar una producción de leche muy importante y mejorar muchísimo nuestra producción. O sea, ¿qué tipo de silaje hay que hacer en cada producción? Señores, esto lo tiene que decidir el nutricionista, porque el nutricionista sabe perfectamente las vacas de alta, las vacas de media, las vacas secas, las recrías, qué es lo que necesitan y no
un solo alimento sirve para todas las categorías con el mismo efecto. Servirá mucho para algunas, menos para otras, pero tratemos de utilizar la herramienta que tenemos en la Argentina, la planta de maíz, para maximizar nuestra consumo. Resumen, el nutricionista es el que manda. Este es mi correo electrónico, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que necesiten y bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de explicar qué herramientas pueden tener al alcance de la mano para producir más leche. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Y ahora vamos a ir a la presentación de Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa es ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la UCA en el año 79. Es asesor privado en nutrición animal en carne y leche, en explotaciones destinadas, especialmente en explotaciones de cría, invernada, feedlot y tambo, con especialmente el trabajo de combinación entre dietas con forraje y suplementación y uso de silajes. Actualmente asesora campos en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Córdoba y también en Uruguay. Bueno, adelante Eduardo con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Maizar y a la Comisión de Forrajes en particular por darme la posibilidad de tratar este tema de uso del silaje de maíz en la producción de carne, tema que es tan apasionante. Bueno, nos vamos a focalizar en toda la charla, básicamente en cómo podemos transformar con la mayor eficiencia posible la planta de maíz entera en el producto final, carne, para lograr una máxima rentabilidad del negocio. Primero vemos las ventajas del uso del silo de maíz. El silo de maíz nos ofrece una gran flexibilidad, ya sea en la etapa de recría a campo, lo que es la habitual invernada, o en la terminación a corral. Nos permite manejar distintas inclusiones dentro de la dieta de acuerdo a la conveniencia y a los stocks que tengamos cada año. En segundo lugar, con respecto al comedero, tiene la ventaja que humedece la ración. Esto le da más palatabilidad y le da un control de los polvos, que muchas veces en meses ventosos se puede perder mucho en el comedero. Después tenemos, con respecto al aporte nutricional, aporta fibra, aporta energía, fundamentalmente, y esto se traslada en un mayor consumo y una mayor ganancia de peso. Con respecto a los costos, podemos tener un bajo costo o un alto costo en función de la producción de materia seca digestible, en función del contenido de almidón fermentesible y en función del nivel de pérdidas que tengamos tanto en la confección como en la distribución. Muchas veces se subestima los niveles de pérdidas y esto encarece en forma directa el producto final que llega a la boca de los animales. Recalqué almidón fermentesible porque son dos cosas distintas. Por un lado, el contenido de almidón, que un grano de maíz más o menos está entre 68 y 72%, y otro es el nivel de almidón fermentesible que contenga, que depende de el corte, el momento, la humedad, craqueado o no craqueado, de una serie de factores de tiempo de almacenaje, una serie de factores que debemos manejar para optimizar la eficiencia de conversión de producto a carne. En cuanto a desventajas del uso de silo de maíz, cuando lo utilizamos necesitamos más metros cúbicos efectivos de mixer y tenemos un costo operativo generalmente mayor porque recordemos que cada kilo de silo a grandes rasgos es 1/3 de materia seca y 2/3 de agua. Entonces estamos, si bien en la dieta después por ahí terminamos con un 50% de materia seca, estamos moviendo un montón de agua importante. Acá vemos algunas consideraciones para la toma de decisiones.
Normalmente nosotros presupuestamos la cantidad de hectáreas que vamos a necesitar ensilar para engordar una X cantidad de animales, con un peso que normalmente lo estimamos al principio, si lo encerramos desde el destete, 170, 180 kilos, o si lo recriamos a campo y después lo encerramos, y el peso de faena que queremos, y el tiempo y el consumo. En base a eso definimos X cantidad de hectáreas. Ahora podemos tener, al momento previo a la cosecha, dos escenarios distintos. Un escenario con alto precio de maíz o alto rendimiento del cultivo, que nos va a permitir formular dietas con una mayor inclusión de silo de maíz, y nos puede quedar liberado una X cantidad de toneladas de grano de maíz para venta, lo cual mejora el negocio en su totalidad. Y el segundo escenario es de un buen precio de hacienda y un precio intermedio de maíz. En este caso nos permite formular raciones que tengan una cantidad intermedia de silaje y de grano. Bueno, con respecto a la calidad nutritiva de la planta de maíz para silaje, tenemos que en la planta tenemos un conjunto de espigas, hojas, tallos y chala, de los cuales la espiga es el que aporta el mayor valor nutricional, y el resto de la planta es forraje de medio a baja calidad. Entonces, su calidad, en definitiva, depende de la cantidad de almidón fermentesible y de la fibra detergente neutro digestible que tenga el híbrido, por su genética, por su momento óptimo de confección, por su procesamiento y por su humedad. Entonces, esto es lo que nos va a determinar el valor nutritivo y energético del silaje de maíz. Por el hecho de que tenga una digestibilidad, la parte de forraje de la planta, tallos y hojas, una digestibilidad media, no significa que hay que no darle la importancia que tiene, porque un aumento de la digestibilidad por una elección de un buen híbrido, por el momento de confección, nos puede permitir aspirar a mayores ganancias de peso. Acá vemos una clasificación de silajes de maíz según el contenido de grano. Tomamos, por ejemplo, 4 niveles: un bajo contenido de grano, medio, alto y muy alto. Vemos en las siguientes columnas cómo de bajo hacia muy alto se incrementan los contenidos de materia seca de 30 a 33, a 35, a 38. Los valores de energía, ya sea expresados como digestibilidad o como energía metabolizable por kilo de materia seca, también en digestibilidad pasamos de 60 a 63, a 66 y a 70, que son significativamente diferentes. Y con respecto al almidón lo mismo, en la misma proporción, y con respecto a la FDN es a la inversa. A menor contenido de grano tenemos valores mayores de FDN, por ejemplo 59, cuando nos vamos a un silaje con muy alto contenido de grano, que tiene hasta 35% de almidón, baja la FDN a 40%. Recordemos que el contenido de FDN es el que regula en dietas de alta, media o alta inclusión de silo, las que regula el consumo. Entonces el consumo va a ser sustancialmente mayor si utilizamos un silaje que tiene 40% de FDN y si usamos uno que tiene solamente 59%. Acá vamos a ver en los 3 gráficos siguientes las respuestas a dietas con silaje con respecto al consumo, en el gráfico siguiente a la ganancia de peso, y el tercer gráfico va a estar relacionado a la eficiencia de conversión. Entonces vemos en el eje de las X dietas con una inclusión del 10% y en forma creciente hasta llegar a un 80% de inclusión. En los dos extremos vemos en el de bajo inclusión del 10%, donde el control del consumo es un control metabólico, y en
empieza a ascender el consumo lentamente hasta llegar a un plató que está entre los 40 y 60% de inclusión de silo en la dieta, para que después, a partir de ese nivel, llegar al 80%, donde el control físico, por una cuestión de espacio que ocupa en el rumen y demora en el tránsito, baja el consumo nuevamente. En este gráfico observamos lo mismo. En el eje de las X tenemos igualmente los niveles de inclusión de silaje, y en el eje de las Y tenemos las ganancias de peso. Las ganancias de peso en los primeros inclusiones del 10 al 20% tenemos las mayores ganancias de peso. A continuación de ahí, a medida que se incrementa la inclusión del silo de maíz, su participación, decrece primero levemente la ganancia de peso, y después del 55-60% ya la reducción de esa ganancia de peso es significativa, hasta bajar a algo más de 800-900 gramos, con un 80% de inclusión de silo. Y en el tercer gráfico vemos cómo afecta la conversión, que es el consumo de materia seca dividido la ganancia de peso, los dos gráficos anteriores. Entonces tenemos las mayores conversiones con niveles entre 10-20% de materia seca, y cómo levemente se incrementan entre 40 y 60 y 55%, lo que en definitiva puede no ser de mayor importancia en la medida que el silaje tenga un costo significativamente menor que los granos. Y cuando pasamos al otro extremo, ya a 86%, se empeora en forma significativa la conversión de 7.33 kilos de materia seca por kilo de alimento. Acá vemos los tipos de raciones según el nivel de inclusión de silo de maíz, que los clasifiqué en tres: alto silo, silo medio y silo bajo. Entonces, en el primer caso de silo alto, la inclusión aproximadamente el 80%, el resto está compuesto por los concentrados proteicos, 15 a 25%, y en este caso no se le adiciona grano al silaje. Después tenemos el silo con una inclusión media, que puede variar entre un 40 y un 65%. Los concentrados también varían más o menos en el mismo orden, y la inclusión de grano ya pasa a algo más del 20%. Con respecto al silo bajo, que estaríamos entre un 10 y un 20% de la materia seca, los concentrados, generalmente estas dietas son para la parte de terminación, entonces ocupan una menor inclusión, el 10 a 15%, y el grano se eleva al 70-80%. Acá les quiero comentar un tema que denominé rompiendo paradigmas en la recría. Normalmente en la etapa de recría se utiliza una alta proporción de silaje de maíz, una dieta alta en silo, para después en la terminación invertir las proporciones y pasar a una dieta alta en grano y baja en silo. En el caso habitual se obtienen ganancias de 800-900 gramos, es lo clásico que viene haciendo normalmente, y mi propuesta, que la vengo haciendo hace mucho tiempo con muy buenos resultados, es utilizar una dieta con una inclusión media de silaje, tanto en la etapa de recría como en la etapa de terminación. Con eso se obtienen ganancias de 1 kilo, 1,1 kg, y obtengo mejores consumos, mejores conversiones, menor días de engorde total, sumando la recría con la terminación, y por lo tanto un costo por kilo ganado menor. ¿Cuáles son los motivos que a mi juicio se pueden utilizar esta dieta propuesta
y una inclusión media de silaje en toda su etapa de recría y terminación es que la genética animal ha mejorado enormemente el potencial de crecimiento de los animales y las tecnologías de cultivo y ensilado de maíz ha aumentado en forma importante en los últimos años la energía disponible. Este año y el año pasado, que ha habido buenas condiciones en la zona maicera para los maíces, es común encontrar dietas con alto contenido de almidón de 35-38%. Esto permite obtener esas ganancias de peso que estamos hablando ahí, con una inclusión media de silaje de maíz. Bueno, les agradezco mucho la participación y a Maizar nuevamente. Gracias. Vamos a las preguntas de Guillermo. Guillermo, la primera pregunta es, de todo lo que dijiste, ¿cuál sería el aspecto más importante a tomar en cuenta para un silaje de maíz destinado a producción de leche? Fundamentalmente es un cultivo que me va a aportar la energía. La base de la producción, la base de la nutrición está en la energía. Yo quiero cosechar calorías, megacalorías por hectárea. La mayor cantidad de megacalorías por hectárea me van a verse reflejadas en la producción directamente, un poco como lo vimos anteriormente en la exposición, ¿no? O sea, que un maíz que me asegure a mí 50, 60 mil litros, 70 mil litros de leche, eso es lo que yo quiero, megacalorías por hectárea. Bien, la segunda pregunta está apuntada a el maíz de planta entera. Acá en la Argentina se habla de silaje de maíz y es maíz de planta entera. ¿Vos considerás que ese maíz de planta entera está bueno para todas las categorías o harías diferencias? Definitivamente no. Cada categoría tiene su exigencia nutricional. Imagínate vos la cantidad de silaje que le tenemos que dar a una vaca que tiene una concentración de 2.5 megacalorías por kilo de materia seca para la producción de 40 a 45 litros de leche por día. No le caben en el rumen, entonces tenemos que hacer dos cosas, dos comidas distintas. Tenemos diferentes categorías, tenemos la recría, tenemos las vacas en ven, las recién paridas, o sea, eso es el trabajo del nutricionista. El nutricionista es el que tiene que decir qué tipo de silaje va a hacer para poder aplicarlo en las diferentes categorías. Porque, Luis, a la vaca en todas las categorías no hay que darle de comer ni de más ni de menos para maximizar la producción y aprovechar la genética que tenemos. Bien. Por fin la última pregunta, Guillermo. El maíz, ¿conviene hacer un maíz con toda la tecnología, con alta fertilización, con alta dosis de semilla, con riego, etcétera, o las circunstancias hacen que tengamos que hacer un maíz cuanti-cuanti para el silaje? Mirá, nosotros nos dimos cuenta, yo cuando empecé en esto hace muchos años, el silaje de maíz era el peor de todos porque no se hacían tratamientos, no se fertilizaba. Y hoy día sabemos por los estudios y los análisis nos dicen de que verdaderamente tenemos que hacer el maíz con todo, como si quisiéramos romper el récord del mundo de producción. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en la producción, como dijimos anteriormente. Además, fíjate que si nosotros le podemos agregar riego a eso, sería la maravilla, los 5 milímetros diarios que necesita el cultivo de maíz, 5 milímetros diarios que necesita el maíz, se los podemos dar con el riego artificial. Acá muy cerca de Tandil, un riego pivot dio hace 10 años, no con toda la genética de maíz que hay para silaje hoy día, dio una producción de 96.000 kilos de materia verde por hectárea. O sea, eso es el riego. Imagínate meterle fertilizante, meterle toda la tecnología, es cosechar muchas más megacalorías por hectárea, que de eso estamos hablando. Además, el riego te permitiría
entrar en un no nuevo cultivo, sino en una manera distinta, nueva, que hay que investigarla en este país, que es hacer el cultivo twin row, de doble hilera separada a diferentes distancias. Yo estuve viendo en California y estuve viendo en Perú, acá los vecinos nuestros, tuvieron un twin row con riego por goteo, de una producción de 117.000 kilos de materia verde por hectárea. Habla por sí solo. Bien, no te nos vayas, Negro, que después de las preguntas a Eduardo Figueroa vamos a hacer una síntesis final de las dos charlas. Vamos a pasar ahora a las preguntas para Eduardo Figueroa. Eduardo, de tu charla yo quiero destacar 3 preguntas. La primera es, ¿cómo evaluamos la digestibilidad de la fibra del silaje? Una forma sencilla, práctica de evaluar la digestibilidad de la fibra. Bien, haciendo un poco de historia, la fibra, lo que respecta a análisis de laboratorio, primero se evaluaba lo que era la fibra cruda, después, hace muchos años, apareció la evaluación de fibra detergente neutro y ácido de Van-Sus, y en los últimos años hay laboratorios que analizan el pool rápido, el pool lento y la FDN indigestible. Estos valores, cuando ya hablamos de tambos de alta producción o en carne para lograr máximas ganancias y conversiones, es un dato importante, y entonces en un silaje de maíz la FDN digestible del forraje debería superar el 55%. Bien. La segunda pregunta es, ¿en qué casos es conveniente recriar y terminar los animales a corral directamente? Recriar y terminar directamente a corral. Sí, la decisión generalmente radica en el costo de oportunidad de la tierra de donde estemos ubicados. Por ejemplo, en la zona maicera, con altos rendimientos de maíz y de soja, con altos costos de oportunidad, ya sea de alquiler o de producción propia, ocupar mucha superficie para recriar con verdeos, después con alfalfas, y tal vez volver a encerrar, y en algunos casos filot de inicio, porque los destetes son muy livianos, terminan siendo un planteo mucho más costoso que hacer cría feedlot, es decir, destetar directamente el ternero a corral, entonces la vaca sigue su circuito y el ternero se recría de los 170, 180, 200, 220 kilos que destetemos con 6, 7, 8 meses, para llevarlo al quilaje de venta que querramos, 380, 4, 420, 440, de eso dependerá un poco del manejo de la alimentación. En ese caso, liberamos hectáreas que o pueden ser ocupadas por una mayor superficie agrícola o meter más vacas y hacer un planteo de cría intensiva, como hay muchos campos en la pampa húmeda, agrícola buena, con 4, 5 vacas, 6 vacas por hectárea y feedlot. De esa manera transformamos mucha materia seca de silaje y de granos en carne. ¿Esos planteos tienen evaluación económica, Eduardo? Sí, tienen evaluaciones económicas y en promedio de años te diría que son muy competitivos aún en los campos de más alta producción. Por ejemplo, el campo de Blúa en Chañar Ladeado, que son zonas de maíces de 13.000 kilos, 14.000 kilos, y sojas de primera de 5.000 y algo más. Ellos les viene dando mejores márgenes agrícolas la cría intensiva y feedlot que la agricultura. Está bien, hay que trabajar mucho más, ¿no es cierto? Claro. Trabajar más y afinar la puntería en la tecnología. Exactamente. Eduardo, la última pregunta. ¿Qué consideraciones podés hacer en especial sobre la etapa de adaptación de los animales a la utilización del silaje en los corrales? Bien. Lo primero es tener en cuenta el animal viene de estar comiendo pasto, un ternero o un novillito,
y lo pasamos a una dieta de silo más grano. Entonces, el cambio es brusco y no debemos pasarnos en los primeros días de niveles de 15% de almidón fermentesible y después ir gradualmente aumentando. Y en varios casos estoy teniendo muy buenos resultados con la inclusión de un 10 o un 20% de heno de alfalfa de muy buena calidad, similar a lo que se hace en tambo, ¿no es cierto? De esa manera atemperamos el nivel de almidón de los primeros días que consume el ternero o el novillito, de almidón fermentesible, aportamos proteína, aportamos minerales que son muy importantes como el calcio, el fósforo y el potasio, y menores, y esa adaptación, sobre todo la primera semana, noto que es mucho más rápida que en casos con silaje, que los últimos años, al tener silajes con muy alto grano, en ese periodo de primera semana pasa a ser un problema, porque desde el día 1, aunque no le agregue grano, tenemos mucho almidón fermentesible en la dieta. Está muy bien. Eduardo, no te nos vayas, que ahora vamos a ver una síntesis de las dos charlas, y desde ya que vuelve el agradecimiento a Maizar por la organización y a ustedes dos, Guillermo Álvarez Reina y Eduardo Figueroa, por las dos presentaciones. Bueno, agradeciendo a Eduardo Figueroa y a Guillermo Álvarez Reina por las dos presentaciones, vamos a hacer un comentario rápido de las conclusiones que se destacaron en estas dos charlas. Algunas ideas fuerza. En leche, Guillermo Álvarez Reina nos planteó, primero, ensilar es cosechar energía. El maíz es el recurso que más energía produce por hectárea. La segunda idea para destacar, la transformación de la energía en leche es clave para el negocio del tambo. La tercera, también es fundamental elegir bien el tipo de silaje según el objetivo. Es recría, es silaje para vaca de alta producción, etc. Y por último, no tenerle miedo a poner toda la tecnología en el maíz de silaje. Riego, alta densidad de plantas, mayores fertilizaciones, ya que el maíz bien manejado siempre se paga y deja ganancia. Esas serían las 4 ideas que destacamos de la presentación de Guillermo. En cuanto a producción de carne, Eduardo Figueroa nos planteó, primero, que es clave la calidad del silaje, el contenido de almidón fermentesible, la digestibilidad de la fibra, etc. Segundo, que hay que manejar la variación de consumo, la ganancia diaria de peso y la eficiencia de conversión según los diferentes niveles de inclusión de silaje en la dieta. Tercero, en recría, niveles de inclusión intermedio de silaje desde destete hasta terminación pueden ser una opción interesante y simplifica el sistema. Pero también cabe destacar, y ese es un agregado de Producir 21, que en ambas presentaciones surge que lo más económico en el campo es estar bien asesorado. O sea, con un buen asesoramiento, cueste lo que cueste, dentro de cosas lógicas, un buen asesoramiento se compensa amplísimamente los beneficios respecto de sus costos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el productor es recurrir al asesoramiento técnico. En todas las zonas hay gente que tiene experiencia, gente con experiencia zonal, con experiencia de otras zonas que pueden arrimar ideas, etcétera, pero el asesoramiento técnico es fundamental. Con esto damos por finalizado este panel y nuevamente agradeciendo a Maizar por la organización. Mucho gusto.